Tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedas fuera de él. Micasino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Adriano Rivadeneira, analista residente, aquí junto a nosotros, por supuesto, una jornada clave, no solo para Estados Unidos, sino que para el mundo entero. Buenos días, ¿cómo estás, Adriano? Buenos días, Fran, y un saludo a Sebastián Flores y a todas las que nos escuchan. Un abrazo grande para ti, por sobre todo. Sabemos que estás cansado. ¿Hasta qué hora te quedaste anoche con Nico Copano? Hasta como a las 3 de la mañana. Los escuché como de 12 a 1:30, ponte tú. Y yo Sí, veía tu cara de esperanza, Adriano. Decías, no, todavía no está todo dicho, pero me imagino que ya viste las portadas de todos los medios esta mañana. ¿Ya reconoces, sí, el triunfo de Donald Trump? No, sí, decía ayer igual, un rato antes, digamos, de cortar la transmisión, incluso antes de los resultados ya se veía venir. Yo me senté ayer y dije que iba a ganar, como a tirarle mala suerte, pero no resultó. Y la verdad es que él no ganó solamente, ¿eh? Ganó por paliza, sí. Ganó por paliza y hay razones por las que esto ocurrió, digamos. ¿Cómo cuáles? A ver, vamos desgranando también lo que hemos visto en las últimas horas. Yo creo que el Partido Demócrata finalmente, como viendo su dinámica de política de partido, política interna, se portó súper mal con Biden. Uh-huh. Se la jugó a la improvisación y a 2 meses de terminar una campaña electoral en un país así, tú no puedes ganar una elección. No, claro, y ese es un castigo y tú, bueno, lo mencionabas ayer y recordabas cuando lo hablamos aquí en la radio, que fue todo muy improvisado, que Kamala Harris en su campaña, a pesar de hacer lo mejor posible, por supuesto, uno imagina por parte de ella y todo su equipo, era imposible llevar adelante todo lo que también ya traía Donald Trump en el tiempo mayor en el que estuvo él en campaña. No solamente, sí, por supuesto que es un factor. Y es un factor también que le dispararan. Eso, Adriano. ¿Habrá sido factor esto de los ataques a Donald Trump? Sí, yo creo que un poco. A mí me parece que está bastante bien definido el electorado en los estados como tradicionalmente de voto republicano o demócrata. Las sorpresas fueron en los estados claves donde Biden le había ganado a Donald Trump la vez anterior. Pensilvania, Georgia, son estados donde los demócratas habían ganado. Y esta vez no, y eso es porque el voto moderado se fue para otro lado, y ese irse para otro lado tiene que ver también con el mal gobierno de Biden. Desde una perspectiva de imagen, Kamala Harris era la continuación de eso, uh-huh. y la continuación de algo que a lo que no le fue bien. Claro, la gente lo veía como legado. O sea, no solo era continuidad, mientras fue candidata era vicepresidenta del país, pues entonces básicamente era el mismo gobierno, por así decirlo. Sí, es como si en Argentina hubiese ganado el candidato que iba contra Milei, ¿no? Era un tipo que había sido ministro de gobierno de uno de los gobiernos más desprestigiados de la historia de Argentina, y aquí pasó algo parecido. Y hay que recordar, hay muchos que no creen en este tipo de dinámicas, yo sí. Porque los norteamericanos, por ejemplo, cuando se retiraron de Afganistán de esa manera, después de 18 años de ocupación, o sea que tú alcanzaste a mandar chicos de 18 años a Afganistán, esos de 18 cumplieron mi edad, 36, y llegó otra generación de tipos de 18 uh-huh. a ese mismo lugar. Ellos lo viven en sus familias eso, no es como algo que... No es algo que ocurre lejano en los diarios. En Estados Unidos las personas y las familias viven esto, y la guerra en las que Estados Unidos
las viven de verdad en el día a día. Subvalorar ese aspecto también fue un error. Adriano, cosa que Donald Trump aprovechó súper bien. Estamos conversando con Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster y quien estuvo cubriendo las votaciones en Estados Unidos hasta altas horas de la noche, durmió poco y sobre todo por eso le agradezco que esté haciendo su análisis esta mañana. Hay un popular meme argentino que también se ocupa en Chile, que es ¿cómo afecta esto a Boca?, que decía un popular comentarista deportivo, Niembro. ¿Cómo afecta esto a Boca? Y con Boca me refiero a el mundo, el triunfo de Donald Trump. A cada país le va a afectar de manera distinta. Yo creo que las sobreestructuras van a tener que cambiar de actitud, y con sobreestructuras me refiero, por ejemplo, a la OTAN. La única diferencia con respecto, por ejemplo, al conflicto en Ucrania entre los dos candidatos, que yo puedo relevar, es que Kamala Harris quería que Ucrania siguiera el conflicto. Y Trump dijo, yo los voy a sentar a la mesa y los voy a obligar a negociar. Esa diferencia, que yo creo que a mí ya me sería suficiente como para elegir uno u otro, visto que en Ucrania se han muerto y han sido mutilados y han desaparecido y tomados prisioneros, o sea, familias destruidas, 500.000 personas, cuando ya había un tratado listo para ser firmado, cosa que la administración Biden impidió que ocurriera en la persona de Anthony Blinken, en los tratados de Minsk. Trump va a volver a esos tratados. Y aquí podemos ver en reconstrucción en vivo y en directo la mezquinidad con la que los norteamericanos tratan a sus aliados. Porque pasado mañana, cuando Trump obliga a Zelensky a sentarse a la mesa, a firmar un tratado que ya estaba listo, y se habrían podido evitar, por ende, las muertes y la destrucción que hay entre medio, te van a obligar a firmarlo. Porque Ucrania es un país que existe solo porque Estados Unidos quiere que exista. A pesar del tuit de Zelensky, también hace algunas horas que, además de felicitar a Donald Trump por su triunfo, le pedía ayuda para su país. No, y va a llegar, esto no va a ocurrir de un día para otro, pero se va a hacer. El otro frente, el de Gaza, que también se abrió con esta administración, y por ende los electores también vieron en Kamala Harris una continuación de ello, por lo demás una continuación que ni siquiera pudo manifestar algún tipo de solidaridad con el pueblo palestino en concreto, o con el pueblo libanés, o con el pueblo yemenita, o con el pueblo jordano, o con el pueblo iraquí, y con el sirio, que son todos esos pueblos que se ven afectados por este conflicto, financiado y apoyado por Estados Unidos y esta administración. Ese va a seguir. Y posiblemente se lleva a cabo lo que son los acuerdos de Abraham, que son esos acuerdos que ven a Israel protagonista y escudo y defensor de la seguridad internacional en la región, sustituyendo a Estados Unidos en ese rol. Y va a ser difícil que eso no ocurra, porque ese tratado, y lo que estamos viendo en Medio Oriente tiene que ver con la ejecución de ese plan, fue, digamos, tutelado en un principio por la precedente administración de Donald Trump. Entonces, por lo demás, ayer una de las malas señales que decían que esto iba a terminar como termina ayer en la noche, es que Netanyahu cambió el gabinete de guerra ayer y sacó al único ministro que tenía presentable, digamos, uno de los pocos que no va a ser condenado en un hipotético juicio de la Corte Penal Internacional, que era Gallant, y lo sustituyó con uno de los suyos. Y el ministro de Exteriores también. Puso puros personajes, o sea, alejó los partidos moderados que hay en esta coalición de gobierno en Israel y puso a gente terrible en puestos clave. O sea, el conflicto va a aumentar de volumen, independiente de quién gane. Esa fue una primera señal de lo que va a hacer Israel. Adriano, en las próximas horas, ¿tú esperas que Kamala Harris llame a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo? Yo creo que lo va a llamar Biden para felicitarlo de su triunfo. ¿Ya Biden y Kamala? ¿O porque sí, en el fondo la competencia es directamente con Kamala?
No, lo que pasa es que Biden fue tratado con mucha mezquinidad por los Obama, Sí, sí. Pelosi y Kamala Harris. Yo creo que Biden está... Incluso su señora fue a votar vestida de rojo republicano. Claro, sí, los colores importan muchísimo en las elecciones. Sí, en esto sí. Y yo creo que Biden lo va a llamar antes para felicitarlo que Kamala Harris. Ujú, claro, porque en el fondo sigue siendo el presidente. Sí, no, pero tiene también una revanche que llevar a cabo. De todas maneras. Esto de haber elegido a Kamala Harris es algo que Biden no quería que sucediera. Sí. Ni la parte de su partido, digamos, que lo apoyó hasta el final. Bueno, es que no quedó otra en un momento porque estaba bastante senil el caballero y no se perdían los debates, no estaba ido. Pero por eso yo lo estoy de estiró hasta el acuerdo. final. Era muy viejo. Y no digo que Estoy esté de mal acuerdo. ser viejo, pero No, o sea, estaba en malas condiciones en el fondo. Claro. Cabe recordar que Donald Trump tiene 78 y es el presidente con mayor edad que se ha incendiado en la historia de Estados Unidos. Ujú. Claro, pero es muy diferente Donald Trump en comparación a lo que vimos de Biden en su campaña, en su escueta campaña, porque Donald Trump sí es mucho más activo. Bueno, sin ir más lejos, también zafó del ataque. El principal, porque después hubo otros intentos de ataque, pero eso también lo demostraba con más vitalidad, a pesar de esta comparación que se hizo durante toda la campaña con Kamala, que Kamala, bueno, tiene una increíble salud, pero eso no fue suficiente para los estadounidenses, al parecer. Sí, sirve liderazgo para ganar las elecciones. Y la gran diferencia que hubo en esta campaña electoral, siendo que la arrasó en lugares demócratas, digamos, históricamente demócratas, es la diferencia entre un candidato con liderazgo y uno sin liderazgo. Y no es suficiente Taylor Swift ni Robert De Niro, que no viven como los norteamericanos, para dar vuelta a ese resultado. Donald J. Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, el número 47, y ganó por un amplio margen a Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata, y durante 4 años va a estar en el poder del todavía país más poderoso del mundo. Digo todavía porque hay varias potencias disputándole eso en ese momento, y Adriano Rivadeneira nos trajo su reflexión, su mirada después de una amplia transmisión durante la noche. Así que te agradecemos, Adriano. Muchas gracias por el A pesar que esfuerzo. tuvo esperanza hasta último minuto, Adriano. Te repito, yo me senté y dije que iba a ganar Trump. No tuvo esperanza. Muchas gracias, Adriano. Eso es la incredulidad nomás. Claro. Chao, Adriano, que estés bien, descansa. Que tengan buen día. Igual, y nosotros nos vamos, y a continuación Clave Morse con Daniel Fajardo y toda la programación del tren de Radio La Clave, www.radiolaclave.cl, y en todas sus plataformas pueden seguir este y otros programas. Chao, que tengan buen día. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave.